Pues vamos a empezar, muchachos. Primero vamos a repasar un poco lo que ya vimos. Entonces, Alejandra, ¿te acuerdas de algunas de las características de los seres vivos? Ah, y eso. Que tienen, que para empezar que se dividen por unicelulares y pluricelulares, Muy bien, que hay algunos que tienen órganos, otros que tienen tejidos, otros que no tienen tejidos, muy bien. que se reproducen. Así es, principalmente la reproducción es una de las características en general, ¿no? Independientemente de que sea sexual o asexual, pues casi todos los organismos se reproducen. Como dijo Alejandra, ya vimos que tenemos la parte de la conjunción de las células, ¿verdad? Si los organismos son unicelulares, pluricelulares. Carlos, ¿cómo qué ejemplos tienes de organismos pluricelulares, unicelulares? Ah, ejemplos sería, a ver si me acuerdo de alguno. ¿Sería qué, perdón? Ahorita le digo. De la parte unicelular Ok. sería ah, las... No, le iba a decir otra cosa. O sea, un organismo unicelular, ¿qué podría ser? ¿Un pájaro será? Creo que sí. ¿Unicelular qué es? ¿Que tiene muchas o una célula? No, que solo tiene una célula. Entonces, ¿qué organismo piensas tú que Una, es de una sola célula que es muy pequeña? una bacteria. Una bacteria. Y un organismo pluricelular, por ejemplo. Sería un... Como usted dijo, un pájaro. Así es, cualquier otro animal o una planta, ¿no? También puede ser un alga, un hongo, cualquier cosa que podamos observar a simple vista. Freddy, ¿te acuerdas que ayer estuvimos viendo, ya nos metimos más al nivel celular de los organismos y empezamos a hablar sobre, bueno, los componentes que tiene una célula animal, qué características poseen y más o menos qué funciones cumplen dentro de la célula? Entonces, ¿hay alguna estructura de la que tú te acuerdas de la clase de ayer que me puedas mencionar? Solo el nombre. Ribosomas, ¿Cuál? ribosomas. Los ribosomas, muy bien. Estos los encontramos, vimos que hay un complejo que se llama el retículo endoplasmático, que puede ser liso y rugoso. Los ribosomas los encontramos en el rugoso y son los que se encargan de hacer proteínas. También vimos el retículo endoplasmático liso, que se encarga del transporte de desechos. Alejandro, ¿te acuerdas de alguna otra estructura de la célula? El aparato de Golgi. Muy bien, ¿te acuerdas qué hacía más o menos? Ah, si mal no recuerdo, era expulsar, como por así decirlo, los desechos. Exactamente. Mientras que el retículo endoplasmático liso se encarga de transportarlos, el aparato de Golgi es el que se va a encargar de desecharlos de la célula. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿tú te acuerdas de alguna otra estructura de la célula? Los lisosomas. Los lisosomas, muy bien. Los lisosomas son, vimos que eran como bolitas que están dispersas por toda la célula y su principal función es como degradar otras sustancias de desecho. Entonces vimos que con respecto a los desechos, el retículo endoplasmático los transporta, el aparato de Golgi los saca de la célula y el que se encarga de degradar lo que no sirve, pues son los lisosomas. Así vemos que cada uno están unidos y vienen formando pues como los pequeños mini sistemas que puede tener una célula y lo comparamos con nosotros. Entonces vimos que había estructuras que eran importantes porque ayudaban de cierta forma a que la célula se pueda dividir, ¿ok? Y que cumpla ese famoso ciclo celular que puede ser una división, la mitosis o la meiosis. Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces les voy a compartir en la pantalla la presentación. A ver si esta vez no me come el tiempo como siempre. Yo creo que ya alcanzan a ver.
Entonces, ¿qué debemos de saber sobre el ciclo celular? ¿Ok? Vamos a ver que lo vamos a dividir en dos, que es el crecimiento y la división celular. Entonces, básicamente el ciclo celular es un conjunto de actividades de crecimiento y de división. ¿Ok? Consta de dos principales fases, una interfase y la mitosis. La interfase se caracteriza porque va a ser una fase en la que la célula se va a preparar antes de comenzar su división como tal, ¿ok? Y vamos a distinguir que hay mitosis y meiosis. La mitosis es la que se encarga únicamente de dividir a las células entre sí, o sea, de sacar copias de la misma célula. Y la meiosis hace lo mismo, solo que sirve única y exclusivamente para células sexuales. En este caso, Alejandra, ¿cuáles son las células sexuales que tenemos nosotros los seres humanos, por ejemplo? Guay. No sé si estoy pensando lo correcto. A ver, El aparato reproductor, ¿no, verdad? sí, ajá, ahí que tenemos, ¿cuáles son las células que son las sexuales? Que por ejemplo hay unas en el hombre y en la mujer son diferentes. Guay, profe. No estoy segura. ¿Cómo no? Uno empieza con E y el otro empieza con O. Ah, bueno, entonces creo que sí, los espermatozoides y los óvulos. Exactamente. El espermatozoide es la célula sexual masculina y los óvulos es la célula sexual femenina. Muy bien. Y esos son los únicos que hacen meiosis. O sea, es la división celular, pero de las células sexuales. Es básicamente lo mismo que las otras, solo que en el caso de las sexuales se duplica el número. O sea, si en una célula normal, por ejemplo, les digo, la meiosis solo ocurre en óvulos y espermatozoides. Todas las demás células hacen mitosis. O sea, por ejemplo, no sé, las células del cabello, del hígado, del estómago, ¿ok? Esas se dividen de manera normal y hacen mitosis. Entonces, esas células, cuando se dividen solamente empiezas con una y tienes dos. Cuando se trata de meiosis, que es de las células sexuales, empezamos con una y terminamos con cuatro, ¿ok? Lo terminamos con el doble. Entonces, esa es la principal diferencia entre cada uno, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la primera fase, que es la G1, también conocida como interfase, que es la fase de preparación de la célula antes de dividirse. Después tenemos ya lo que es la mitosis, vendría siendo ya la fase S. Y en la fase G2 ya se empieza a entrar en las diferentes partes, ¿no? Que son la telofase, anafase, metafase y profase, ¿ok? Que es la mitosis como tal. Entonces, para que entendamos más o menos cómo funciona todo esto de la división celular, si nosotros recordamos un poco las partes de la célula, en el núcleo, que vendría siendo como el cerebro de la célula, ay, perdón, eh, existen unas estructuras, no sé si ustedes las han escuchado, que se llaman los cromosomas. O sea, al final se van a dar cuenta que mientras más pequeños nos vayamos, vamos a encontrar estructuras que son cada vez un poco más complejas, ¿no? Aunque nosotros pensamos que son más sencillas, realmente no. Ya sabemos que nosotros los organismos estamos formados por células y nuestras células a su vez están formadas por diferentes organelos, ¿ok? El organelo más importante que tiene la célula para mí siempre es el núcleo, porque es como si fuera el cerebro de la célula. Y digo que es como el cerebro porque es el que controla la actividad más importante que tiene la célula, que es su división. Y esa división le sirve a la célula para multiplicar el material genético que tiene, porque tiene material genético, ¿ok? Entonces ese material genético lo tiene en su núcleo y lo tiene en forma de cromosoma. Y el cromosoma no es nada más ni nada menos que nuestro ADN, ¿ok? Ustedes tenían la idea de dónde estaba nuestro ADN. Nuestro ADN está en nuestras células, en el núcleo, en forma de cromosoma. Y tiene esta clásica forma de X, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que trato de explicar en esta diapositiva, ¿no? Es un cromosoma, son dos cromátides, así se le llaman los palitos de la X, que se unen por un centro, que es el centrón, no hay más. Y pues bueno, realmente esa X es nuestro ADN que está empaquetado y adquiere esa forma de X, que cuando viene la división celular se va a multiplicar para que una parte de esa información vaya a una célula y la otra se quede con la otra y se hagan copias, ¿ok?
Entonces, primero empezamos con la mitosis. Ya vimos que tanto mitosis como meiosis son iguales. La única diferencia, ¿cuál es, Carlos? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de decir. ¿Qué pasó, profe? Estoy durmiendo. Vamos a ver que la división celular la dividimos en dos partes, la mitosis y la meiosis, ¿ok? La Sí, mitosis ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, pero la meiosis, ¿en qué tipo de células ocurre? acaba de decir, ¿no? Es lo que le pregunté a Alejandro. En la, ¿cómo se? En la célula de los aparatos Las reproductores. células sexuales, esa es la Entonces, principal diferencia, ¿ok? Entonces, la mitosis es como que la más común que tenemos, porque ocurre todo el tiempo. De hecho, ahorita mismo está ocurriendo mitosis dentro de nosotros, porque pues nos están creciendo las uñas, nos está creciendo el cabello, se nos está cayendo piel muerta y se está regenerando, ¿ok? Todo eso es división celular. Nuestras células se están dividiendo para formar nuevas células. Eso es parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ¿ok? Y lo hacen todas las células del cuerpo. Es la clásica división celular. Entonces empezamos con una primera fase, que es la profase, en la que la célula se empieza a preparar para dividirse, ¿ok? Después viene una metafase, en la que ese material genético que está en el núcleo empieza a alinearse hacia el centro de la célula, porque recordemos que el ADN en nuestras células está en forma de X, que es un cromosoma, ¿ok? Entonces estos cromosomas empiezan a alinear al centro de la célula. Después hay unas estructuras que le van a poner como un cinturoncito a los cromosomas. Y luego viene la siguiente fase, que es la anafase. Entonces esos cinturoncitos van a jalar a las X, ¿ok? Y las van a cortar por la mitad, de tal suerte que esas X se dividen en dos partes y una parte se va hacia un lado de la célula y la otra hacia el otro, como lo vemos ya en la telofase, ¿ok? Al mismo tiempo en esta fase, pues ya la célula, si era una bolita, como que se empieza a hacer de esta forma, ¿no? Más o menos como que se empieza a dividir, ¿ya? Y por último, pues ya vamos a tener pues ahora sí que la citocinesis, que es la fase final, que ya la célula por completo logra dividirse y ya su material genético se dividió. Hay una parte aquí y una parte en la otra célula, ¿ok? Entonces, para entender un poco mejor cada una de las fases, que son 4, Freddy, ¿puedes leer, por favor? Profase, condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Nucleolo y membrana nuclear desaparecen. Síntesis del uso mitótico. Ok, bueno, la primera fase es la profase, ¿ok? Aquí la célula se empieza a preparar para dividirse y lo que ocurre es que todo el material genético que tiene la célula en su interior, o sea, nuestro ADN, que está en forma de cromosomas, se empieza a condensar. ¿A qué se refiere con condensar? Que se empieza a hacer visible. Si nosotros observamos normalmente una célula en microscopio, eh, es un poco complicado ver el material genético, ¿ok? Ver los cromosomas, pero si nosotros tomamos una célula que está a punto de dividirse, ese material genético se hace más visible. O sea, si nosotros queremos ver los cromosomas, los vamos a poder ver en el microscopio sin ningún problema a partir de la profase, que es cuando estos cromosomas ya se forman y se empiezan a hacer visibles. Esa es la principal característica de esta fase, ¿ok? Y ahí están, los tenemos en el centro, justamente en el núcleo de la célula, ¿ok? Nada más para que vean cómo está. Después ya viene la siguiente fase, que es la metafase. Entonces, otra cosa importante de la profase es que el núcleo, que lo vemos aquí, encerrando todo el material genético, aún está presente. Pero ya cuando pasamos a la siguiente fase, ese núcleo desaparece por completo. De hecho, aquí lo pueden ver. Les estoy señalando como que estas partecitas azules que están adentro vendrían siendo como que las partes del núcleo que hagan de cuenta como que se rompió, ¿sí? No está destruido, simplemente como que se dividió a la mitad. Entonces una mitad se va hacia un lado de la célula y la otra mitad se va hacia el otro lado, ¿ok?
Entonces, esto es lo que va a permitir que al final, cuando la célula se divida, sus partes estén por igual, ¿no? Entonces, después viene esta metafase. ¿Puedes leer, Carlos, por favor? Sí, metafase. Cromosomas están unidos al uso mitótico por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Ok, los centrómeros son ese cinturoncito que tienen los cromosomas que les dan esa forma de X, ¿ok? Entonces, ya que estos logran salir del núcleo en la primera fase, se empiezan a alinear en lo que es en la parte media de la célula. Hagan de cuenta que le van a crear a la célula como un cinturón, ¿ok? Una vez que lo hacen, estos cromosomas empiezan a mostrar su cinturoncito, o sea, eso que les da la forma de X en su centro, ¿ok? De igual forma, a los lados de la célula se forman algo que se conoce como los usos mitóticos. Se les llama usos y son más que nada, hagan de cuenta como si fuera pues como una guía para los cromosomas, ¿ok? Los cromosomas por sí solos, aunque pueden dividirse, necesitan como que algo que los pueda guiar para saber en qué sentido se van a ir de la célula cuando ésta se divida. Entonces se forma este uso mitótico, que son estas partes, ¿no? Que vemos una arriba y una abajo. Son como unos tubitos, eso se llaman centriolos, ¿ok? Entonces ellos crean como una especie de cordeles, ¿sí? Que se van a unir justamente en los cinturoncitos de los cromosomas, ¿ok? Entonces, cuando la célula se empieza a dividir, esos cordeles van a empezar a jalar a los cromosomas y como que los van a partir en dos. Entonces, una parte de la X se va a ir de un lado y la otra se va a ir del otro para que al final ese material genético esté completamente dividido a la mitad y una parte se vaya hacia una célula y la otra pues a la célula hija, ¿no? Porque hay una célula madre y una célula hija. ¿Ok? Ahí están los centrómeros, que es el cinturoncito. Todos están alineados al centro. ¿Ok? Y después ya viene la siguiente fase. ¿Puedes leer, Alejandro, por favor? Se separan las cromatidas moviéndose lentamente a los polos opuestos. Al terminar la fase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular. Ok. Entonces, en este punto vamos a medio repasar para no irnos perdiendo, ¿no? O sea, desafortunadamente con la división celular es como que mucha información, pero si nosotros lo vemos en imágenes es un poco más sencillo. Entonces, en profase la célula se prepara, ¿ok? ¿Cómo se prepara para dividirse? Su material genético se hace visible, ya se pueden empezar a ver que tiene una forma de X el ADN, que son los cromosomas, ahí está el núcleo, se empiezan a formar los centriolos, estos que se van a ir a cada lado de la célula, ¿ok? Después, ya que estos centriolos estén completamente uno de un lado y otro del lado opuesto, el núcleo se rompe, ¿ok? Se parte en dos, que se van igual hacia los polos, se forman estos cordelitos que son los usos y el ADN, que ya está en forma de X, se empieza a alinear hacia la parte media de la célula, ¿ok? Entonces los centriolos lanzan sus cordeles, se juntan en el centro de los cromosomas y a partir de ahí los empiezan a jalar, ¿ok? Para que entremos en la siguiente fase. Y en la siguiente fase, como nos dijo Alejandra, pues lo único que hacen los usos, que ya habíamos visto, que se ponen hacia los extremos de la célula, a través de los cordeles empiezan a jalar a los cromosomas y los parten en dos, ¿ok? Al mismo tiempo, en esta fase, ya se empieza como que a alargar la célula. Si antes tenía forma de una bolita, ahorita ya empieza como que a hacerse como un óvalo, hasta que poco a poco le empieza a salir como una cinturita, ¿ok? Esa cinturita cada vez se va a hacer más chiquita, hasta que se una y plop, se rompa, como una burbuja, ¿ok? Pero para cuando eso pase, el material genético ya se dividió por completo, ¿ok? Ya tiene su propia copia, entonces una parte está arriba y una parte está abajo. Ya lo único que le hace falta a la célula es literal como una burbuja que se despega de otra y listo. Ya en lugar de tener una célula, ya tenemos dos que son igualitas, ¿ok? Entonces ahí están, los cromosomas se están dividiendo, se están jalando, ¿ok? Cada uno para irse a un lado de la célula. Ya que están a los extremos, automáticamente empieza a aparecer el núcleo. ¿Se acuerdan que el núcleo desaparece? Pues ahora ya empieza a formarse otra vez
para haber, en lugar de uno, van a haber dos núcleos, cada uno con su propio material genético, que se empieza a descondensar. Vimos que se condensaba en la profase, en la primera fase, para adquirir la forma de X, y ya en esta fase, pues ya se descondensa, o sea, vuelve a su estado normal, de ser una cadena libre en lugar de una X, ¿ok? Porque así es el ADN. Y empieza a empaquetarse ahí dentro del núcleo que se empieza a formar nuevamente, dentro de cada una de las células. Ya por último tenemos nuestra telofase. La telofase es nuestra fase final. Freddy, ¿puedes leer, por favor? Telofase. En las células animales comienza a aparecer en una concepción a lo largo del plano ecuatorial. Este proceso se llama citocinesis en eventos que se siguen contrarios a los de la profase. Así es. Se le llama que es contrario a la profase porque en la profase nosotros vemos que la célula se empieza a preparar, ¿ok? El material genético ya empieza a adquirir esa forma de X como para poder dividirse, ¿ok? Entonces ya la citocinesis es nuestra parte final. Realmente eso de citocinesis es cuando la célula que está como una burbujita así con su cinturita, ¡plop!, se separa. Eso es citocinesis. Cuando en lugar de ya tener una sola estructura, ya tienes dos. Eso es la citocinesis. Y viene siendo obviamente lo contrario a la profase, porque pues aquí ya la célula, si ya se había preparado para dividirse, pues aquí como que ya regresa a la normalidad. Obviamente, cada una de estas dos células nuevas que ya hay, a su vez van a volver a dividirse, y así se van a seguir dividiendo y dividiendo para que tengamos más, ¿no? Así crecemos nosotros, crece nuestro cabello, nuestras uñas, ¿ok? Se regenera nuestra piel, nuestras células. Para eso sirve la división celular, ¿ok? Entonces, en esta telofase, prácticamente lo que distinguimos es que ya está el núcleo formado, ya cada núcleo tiene su propio material genético, y ya lo único que le falta a la célula, pues es terminar de separarse, ¿ok? Y esa separación se conoce como citosíntesis. Esa es la formación de una célula nueva. No sé si en este punto tienen alguna duda. Nada. Alejandra, Carlos. No se me duerman. No. No. Es el que me dijo que no, es el que se acaba de despertar. Profe. Profe, sí tengo una pregunta. Nada más porque no les puedo ver, si no, ya tiene la sábana en la cara. Entonces, Profe, ¿qué pasa, Alejandra? yo tengo una pregunta. A ver. ¿Y cuánto tarda todos sus procesos? Pues fíjate que es un proceso rápido, obviamente depende mucho de qué tipo de células. Tú bien sabes que, por ejemplo, no son las mismas células que tú tienes en tu cabello, a las que, por ejemplo, tienes en tu corazón o en las que tienes en tu estómago, ¿no? Cada órgano que tiene su conformación diferente y cada estructura de nuestro cuerpo, pues tienen fases de división diferentes. Por ejemplo, en el caso de nuestras estructuras que son como accesorias, por ejemplo, las uñas, el pelo, las pestañas, ¿ok? La división es mucho más rápida, porque son, pues constantemente las estamos tirando, ¿no? Si nosotros nos hacemos así el cabello, automáticamente tenemos uno o dos cabellitos por ahí, ¿no? que se nos van a desprender, pero no importa, nos sigue creciendo. Entonces, por lo general en esas estructuras es cuestión de minutos, es fracciones de minuto. Ya sabes, a veces no llegan ni siquiera a los 60 segundos. Y sin embargo, para otros órganos sí puede llegar al minuto, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, casi siempre son más difíciles y llevan más tiempo los que son de órganos más complejos, como el hígado, el estómago, ¿ok? Esos son los que, por ejemplo, tardan un poco más en sanar cuando tienen algún daño. Entonces es como que diferente, pero no te dura más de un minuto cuando mucho, ¿no? Realmente es algo muy rápido de observar, sobre todo si lo observas al microscopio. Está muy padre de ver, porque literal tú ves cada una de las fases hasta que se crean las dos células, ¿ok? Entonces dice ahí, la división celular en plantas ocurre principalmente en lugares llamados meristemos.
¿Cuáles son los meristemos? Si, por ejemplo, nosotros agarramos una varita de una planta, vamos a ver que están las hojas, ¿no? Entonces, por lo general, las hojitas tienen como una axila, ¿ok? En esa axila ahí están los meristemos, que son como que partes que tiene una planta que no están diferenciadas. Pero cuando la planta siente que se puede empezar a fragmentar, o sea, a crear una planta nueva a través de un pedazo, estos meristemos se activan y las células empiezan a dividir. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar. Es nada más para que vean que realmente en una planta es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es el material genético que se divide en dos. Al final se hace una división y se fragmenta la célula. Vamos a ver que obviamente la diferencia entre nuestra célula animal y la vegetal es que la vegetal le da esa forma como de televisión, ¿no? Esa que ustedes ven de color gris alrededor, es la famosísima pared celular. Ay, no sé qué fue lo que hice. No sé qué fue lo que pasó. Entonces ahí está la división y ya está. Bueno, eso es como para que ustedes vieran un videito de la división. Entonces la meiosis, ya vemos que hay mitosis y meiosis. La mitosis es lo que acabamos de explicar, son todas esas fases que corresponden únicamente a la división celular, ¿ok? Y la vemos en todas las células de nuestro cuerpo, ¿ok? La meiosis es prácticamente lo mismo, la única diferencia es que esta solo ocurre en las células sexuales, en el espermatozoide y en el óvulo, ¿ok? Y otra diferencia que tiene es que además de que solo ocurre en ellas, es exactamente igual, tiene las mismas fases, solo que esta como que es una mitosis multiplicada por 2. O sea, primero ocurre una mitosis y después vuelve a ocurrir otra mitosis. O sea, tú empiezas teniendo una célula, o sea, un espermatozoide, y de ese espermatozoide al final ya tienes 4. ¿Ok? Porque es un primer espermatozoide que se divide y ya tienes 2. Después esos 2 se van a dividir y tienes 4. Y por eso esa es la principal diferencia entre la meiosis. Y lo mismo con el óvulo. Empiezas teniendo un óvulo, hace una primera división y tienes 2. Después esos 2 se dividen y ya tienes 4. Esa es la principal diferencia. Tienen las mismas fases cada una, ¿ok? Y funciona de la misma manera. La única diferencia es el número de células que obtienes al final. Y que obviamente ocurren en las sexuales y no en las demás células del cuerpo. ¿Ok? De hecho, ya en este punto, cuando es meiosis, ya podemos distinguir entre profase 1, metafase 1, anafase 1, ¿ok? Porque es la primera. Ya cuando se forman esas dos células, ya viene profase 2, metafase 2. Esa es la única diferencia. Pero funciona exactamente igualito, ¿ok? Se condensa el material, se empieza a ir a las esquinas de la célula, ¿ok? Aquí la otra diferencia es que los cromosomas como que intercambian su información, ¿ok? Porque al final esa información es lo que va a hacer que cuando nazca un individuo nuevo, tras la fecundación, o sea que un óvulo se combine con un esperma, pues esa información genética ya saben que ustedes se tiene que combinar, ¿ok? Para que salgamos nosotros, que somos los hijos, ¿ok? Entonces los hijos tenemos información combinada de papá y mamá y esto lo logran a través de esto que vemos aquí, ¿ok? Son cromosomas que están combinando su información genética tras la fecundación y van a crear un organismo con una nueva información, que por lo general son los hijos, ¿no? Entonces ahí está. Vean que tiene profase 1, profase 2, metafase 1, anafase 1, que es exactamente igualito, ¿ok? Solo que al final, vean ustedes que ya no solo tenemos 2 células, sino que vamos a tener 4. Entonces vean, empezamos otra vez con la meiosis, empieza otra profase, funciona de la misma manera, ¿ok? Realmente sería muy repetitivo que se los exponga, pero al final vean cómo en lugar de tener 2 células, vamos a tener 4, ¿ok? Vean cómo ya hay 4 núcleos, y al final ese es nuestro resultado. Ahí está, los 4 huevitos, ¿ok? Esto es un óvulo, pero vean ustedes que en lugar de tener 2, tenemos ya 4, cada uno con su propia información genética. Esa es la principal diferencia. Aquí se los puse como un solo esquema grande, ¿ok? Para que vean cómo. Pues no se los voy a ir contando así rapidísimo, ¿no?
Esto es microscopía electrónica de barrido. Entonces es una de las formas en las que podemos observar el material genético. Esto es un óvulo que se está dividiendo. Entonces al principio entramos en profase, el material genético se condensa o se empieza a adquirir esa forma como mancha negra y lo podemos observar. Esa es la profase 1. Después ya viene la metafase. En la metafase, ya que se condensa el material, ya le podemos ver esa forma de X. Vean ustedes este de la esquina superior y el que le sigue. A lo mejor ustedes dirán, ay, no se ve muy bien, pero realmente sí se distingue que son como unas X, ¿ok? En el caso de la esquina superior, vemos que están como más alargados, ¿no? Ya en la siguiente, vemos como ya están más cortitos, pero ya se distingue que son unas X, ¿no? Obviamente los cromosomas, aunque tienen esa forma de X, no siempre está parejito, ¿no? Hay unos que, por ejemplo, están así, o sea, como que sus patitas de arriba son más cortas que las de abajo. Hay unos que están así parejitos como una X. Hay otros que, por el contrario, las patitas de arriba son más grandes que las de abajo. Pero esas son diferentes formas que tienen los cromosomas. Pero eso ya es otro tema. Y ya que se forman las X, se empiezan a ir todas al medio de la célula, se empiezan a dividir, se crean otra vez los núcleos, ¿ok? Le empieza a salir como que su cinturita a la célula, ¿ok? Se empieza a descondensar, o sea, otra vez empieza a quedar como al principio, como manchones, como fideos negros, ¿ok? Y ya después, en este caso de la meiosis, pues ese mismo material genético vuelve a dividirse otra vez y en lugar de tener 2, ya tenemos 4 células. Esa es la principal diferencia. Y si habíamos visto que se llama citocinesis cuando ya tenemos 2 células hijas, cuando ya tenemos las 4, se le llama gametogénesis. Y se le llama gametogénesis porque tanto el esperma como el óvulo son gametos, el gameto masculino y el femenino. ¿Okay? Entonces se les llama gametogénesis porque es la formación de células sexuales en nuestro interior, o sea, en el caso de la mujer de los óvulos y en el caso del hombre los espermatozoides. Y si tienen alguna otra duda con respecto al tiempo, es más rápida la formación de espermatozoides que de óvulos. ¿Ok? Los espermatozoides constantemente se están dividiendo y hay muchísimos más que los óvulos. Los óvulos, aunque tarden un poquito más, están más relacionados a la cuestión fértil. ¿Ok? Por eso ven que en la mujer de repente viene la menstruación y el periodo, ¿verdad? Que es cuando estos óvulos que no se usaron se van a expulsar, ¿ok? Entonces la formación de los óvulos tarda un poquito más que la de los espermas. Los espermas pues son como accesorios, ¿no? O sea, al final de cuentas, si se usan o no, no pasa nada. Y así como hay, de repente tenemos 100, no sé, en menos de una hora ya tienes 1.000.000 en una gota de semen, ¿ok? Entonces se dividen muchísimo. Por eso ven que de una célula, al final tenemos 4. Entonces esa es la principal diferencia, ¿ok? Pues nada más para que Profe, ¿Sí? ¿Qué pasa? una pregunta, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando las personas que ya no pueden tener hijos? Pues eso puede ser por diferentes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que a lo mejor no necesariamente tiene que ver con la mitosis y la meiosis. Puede ser algo genético, que a lo mejor haya nacido estéril la persona. Puede ser que a lo mejor haya quedado estéril por algún trauma, ¿verdad? Pero en ese caso ya dejaría de reproducir esas células, ¿no? Ellos siguen produciendo espermas y óvulos. Eso nunca lo van a dejar de hacer. La única diferencia es que pues no son fértiles. O sea, si tú le quieres meter ese óvulo a un esperma, no va a haber fecundación. O por el contrario, si es un espermatozoide que es estéril, si quiere fecundar un óvulo, pues tampoco va a poder. O sea, pero la producción va a seguir en pie. O sea, se van a seguir produciendo espermas y óvulos dentro de nuestro cuerpo, pero pero simplemente no va a haber fecundación. Pero este proceso sigue ocurriendo. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir rápidamente la rúbrica porque ya queda 1 minuto de la transmisión. Entonces, nada más para que ustedes vean qué onda, ¿no? Les voy a compartir rápidamente. Bueno, déjenme, les voy a sacar rápidamente de aquí y voy a abrir otra vez la sesión, nada más para que yo les explique, ¿ok? Antes de que se acaben los... Entonces, por favor,
Les pido que entren con el mismo código y la misma sesión, nada más para que yo les explique la rúbrica. ¿Ok? Les voy a sacar y vuelven a entrar, por favor.